Buen día, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda el profesor Martín Mucha, ahora acompañándote para poder ayudarte en este repaso justamente rumbo al segundo examen de la Universidad Nacional de Cajamarca. Te pido, por favor, cualquier idea que tengas negativa, vamos, con fe, con optimismo, enfocándonos netamente. Ya no estamos tiempo para poder justamente bromear en el sentido de jugártela por jugar. Simplemente concéntrate, confianza en lo que vas a trabajar y obviamente tranquilo que poco a poco vamos a desarrollar las siguientes preguntas. Vamos a ver en la medida de lo posible desarrollar la mayor cantidad de preguntas, pero variando, no para solamente enfocarnos en un punto, porque eso un poco que desdibuja lo que debería hacerse en un examen, que es tener diferente perspectiva al momento de resolver una prueba. Tengan en cuenta lo siguiente, ustedes futuros médicos, hagan de cuenta lo siguiente. Cada pregunta en el examen en sí es un paciente. Por lo tanto, tienes que tener el conocimiento, tienes que tener la habilidad. Los médicos se destacan por eso, por tener una gran habilidad. ¿Sí? La habilidad de poder diferenciar entre una especulación, una posibilidad y una certeza. La certeza de estar marcando una respuesta como debe ser. ¿Cierto? Con orden, con sistema, con organización, con método, que muchas veces es lo que desmerece en alguna otra forma el trabajo de ciertas ramas, ¿no? Bien, chicos. Entonces, para esto, tengamos en cuenta lo siguiente. Como tú eres un futuro médico, futuro doctor, fíjate, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para encarar cada ejercicio? ¿Sí? Ver el método, la forma, la manera. Y ojo, que esto te sirva para la carrera también. No como yo estoy hablándote como médico, sino como profesional, la perspectiva. En cualquier carrera, cualquier especialidad, la perspectiva es fundamental. Porque tú sabes, una misma operación se puede analizar de diferentes perspectivas y eso podría determinar el correcto procedimiento para el paciente, ¿sí? Aquel que le convenga más y quizás que tenga resultados más satisfactorios. En fin. Bien, chicos, es lo mismo que vamos a hacer en el examen, buscar la manera en la cual tú desarrolles un método para poder tener esa agilidad, esa habilidad y esa destreza en el examen. Bien, muchachos, por ejemplo acá, a ver, déjenme un poco minimizar la pantalla de acá, sí, lo pongo por acá para que te pueda acompañar y puedas visualizar. Ahí está, listo. Dice, acá necesitamos justamente nuestros marcadores, listo. Dice, el origen del cuento habla de la aparición de ¿sí? Se remonta a tiempos tan lejanos, dice, tan lejanos, mira, va a ser una comparación, tan lejanos. ¿De qué estamos hablando, por si acaso, en esta parte? Del origen del cuento, o sea, hablando de esto, ¿sí? Que resulta difícil indicar siquiera una fecha aproximada de cuándo alguien creó el primer cuento. O sea, decir exactamente cuándo fue creado es algo muy poco probable. Se sabe, sin embargo, no obstante, que los más antiguos e importantes creadores de cuentos que hoy conocemos han sido los pueblos orientales. Ya, entonces, pese a lo anterior, por eso acá está el conector de contraste, conector de contraste versativo. Ten cuidado siempre con estos conectores, ¿ok? Porque están aclarando algo. Sin embargo, se está aclarando algo. Pese a que no se sabe exactamente cuándo se originaron, hay una información que indica, ¿cierto? Los más importantes, más antiguos e importantes. Cuando dice antiguo, obviamente por la data, y importante es la trascendencia, ¿no? ¿Ya? Y estamos hablando de los pueblos orientales. Ahora, no te dice Japón, no te dice China, te dicen solamente pueblos orientales. Debemos tomar en cuenta el conocimiento de Asia. Desde allí, ¿dónde es allí? Referencia, no te olvides eso. Desde allí, los pueblos orientales se extendieron a todo el mundo. Ya, profe, entonces puedo decir que de ahí se expandieron, o sea, influyeron los demás. Sí, es una información que no es explícita, pero puede inferirse. Recuerda, hay un método que dice, ¿no? Primera, segunda, tercera lectura. Hijo, lo que menos tienes en el examen es tiempo, así que hay que agilizar el tiempo. Bien, entonces, si te dice eso, ¿ok? Se extendieron a todo el mundo, desde allí se extendieron a todo el mundo, narrados de tierra en tierra por soldados, mercaderes y viajeros. O sea, ¿quiénes fueron contando? Acá estaba obviamente entre corchetes indicado, ¿cierto? De quiénes fueron los que expandieron esto, ¿ok? Soldados, mercaderes y viajeros. Este origen oriental, ya habla, mira, y el texto sigue hablando de origen, ¿no? Pero ahora se ha enfocado en el origen oriental. Se puede aún todavía reconocer sin dificultad en muchos de los cuentos que nos han maravillado de niños. Mira,
y que todavía leemos o narramos. Es decir, que aún hoy, estando en el tiempo en el que estamos, es posible visualizar esa influencia oriental. Así, de ese modo, por ello, por consecuencia, hay un conector de consecuencia. Así, en muchos casos son orientales sus personajes, sus nombres y su manera de vestir, ya sus bosques o sus casas y también su forma de comportarse, su mentalidad y en muchos casos la moral del cuento. Ajá, acá hay un detalle y por algo lo destaca. Cuando dice la moral del cuento, indicaría el mensaje que está trayendo, ¿cierto? Todo mensaje, obviamente, toda historia, todo cuento viene con un mensaje. De eso está hablando. Y por último, es también típica del mundo oriental, o sea, clásica, constante, la manera de entender y de vivir la vida reflejada en estos cuentos. Cierto es, cierto. Por último, y si finalmente, o sea, para concluir, para cerrar, conector, recuerda, de orden. Los conectores son importantes, hijo. No lo olvides nunca. Ah, el profesor Senpai Mucha me dijo, en ese instante, hijo, en el cual no sepas qué hacer, jutsu de invocación, ¡pah! Y va a aparecer en tu mente. Hijo mío, recuerda los conectores, las referencias, hijo. ¿De qué te hablan? ¿Qué te están diciendo? El conector como que está sirviendo. ¿Qué idea es la parte de la causa y cuál es la consecuencia? ¿Qué relación hay? Ah, profe, primero la introducción de que nadie sabe cuándo fue el origen, dónde se originó exactamente, ni tiempo, ni luz, pero hay una idea de que los orientales son los más antiguos, importantes y trascendentes. Ha seguido el cuento hablándose de esto, cómo se propagó por los mercaderes. Luego ha empezado a hablar, profe, de que lo más trascendente, ¿no? Está también en la moral. Y por último, creo que vamos a leer, es también típica del mundo oriental la manera de entender y vivir la vida reflejada en los cuentos. Ahí está. La manera de entender y de vivir la vida reflejada en los cuentos. Es decir, que el cuento refleje el día a día. Parafraseado. Recuerda eso, parafraseo. Método importante para entender un texto. Quizá, tal vez con... Mira, así te empieza. Quizá, quizás, tal vez, ¿no? Debido a esta razón, o sea, al hecho de referirse más a un mundo lejano y distinto de nuestro, claro, obviamente el mundo oriental, con personajes, costumbres e ideas tan diferentes de las nuestras, sí, porque lo es, aquellos personajes, sus historias, entenderían todo lo que viven, exacto, y sus comportamientos han llegado con tanta intensidad a nosotros, los occidentales. Claro, porque por algo justamente la influencia. Profe, los otakus, es que date cuenta, hay una influencia japonesa o china o oriental de cualquier forma, es muy trascendente porque nos saca fuera del foco que tenemos obviamente los occidentales, ¿no? Claro, por eso justamente al final lo menciona. Es cierto, no quiero explayarme en explicación de esta información porque estamos desarrollando el texto, pero hay mucho por hablar de eso, ¿no? De muchos aspectos. Sigamos. Mira, el texto queda ahí. O sea, date cuenta, el texto no ha sido un texto complicado, es un texto, no es argumentativo en sí, es un texto informativo, pero que está aclarando, o está tratando de dilucidar, de dar a entender sobre el origen del cuento, ¿cierto? Y la influencia que este tiene debido a, obviamente, su procedencia oriental. A ver, vamos a analizar las preguntas. Dice, según el texto, ¿qué afirmación es correcta? Pregunta de compatibilidad. Cuando hay pregunta de compatibilidad, ¿qué debo tomar en cuenta? Primero, puede ser de forma literal o parafraseada. Es decir, que diga lo mismo que está en el texto con otras palabras, eso es parafraseo, o que de forma literal esté, ¿no? Ten cuidado ahí con la tergiversación o las ideas que pueden ser confundirte. La más profunda influencia que se ha dejado del Oriente sobre Occidente ha sido a través de los cuentos. La más profunda es que no te indica que sea así. Te dice que es importante el cuento, pero dice acá, dice, la más profunda, la más, o sea, lo máximo que ha dejado, la más profunda, ¿cierto? Influencia que ha dejado a través del origen ha sido a través del cuento, o sea, el medio a través, el vínculo, ¿ok? La influencia. Otro. En la parte final dice que ha influido, pero nos ha llamado la atención. Los cuentos orientales han influido en la forma de vida de Occidente. Ahora, si yo menciono eso, si yo digo eso, que los cuentos orientales han influido en la vida, es que claro, han influido porque han impactado. Podría ser. El mundo lejano y distinto reflejado en los cuentos orientales ha llegado con intensidad a los occidentales. A ver, vamos a ver si es correcto o no.
dice, han influido en la forma de vida de Occidente. Dice, a ver, en el texto significaría que haya hecho que la persona cambie. Veamos acá. En muchos casos son orientales sus personajes y por último también tipifica, quizás debido a esta razón, o sea, el hecho de referirse más a un personaje lejano, con personajes y sus han llegado con tanta intensidad, dice, han llegado con tanta intensidad a nosotros. Dice intensidad, no dice influencia. Eso es muy distinto, ¿sí? ¿Te das cuenta? En muchos casos son orientales, narrados, saben reconocer sin dificultad mucho los cuentos, ya. Otro, pero por último es también típica del mundo oriental la manera de entender y de vivir, quizá debido a esta razón, o sea, el hecho de referirse más a un mundo lejano y distinto al nuestro. Mundo lejano y distinto al nuestro. Indicaría que no emulamos no emulamos la vida oriental, pues obviamente, pero sí llega con gran intensidad. Ya, te das cuenta, ten cuidado, porque te parece que fuera cierto, pero no lo es. Dice acá, los cuentos orientales han influido en la forma de vida de Occidente. Cuando dice que han influido, significa que nos ha hecho cambiar, ¿cierto? A generar algo. El mundo lejano y distinto reflejado en los cuentos orientales ha llegado con intensidad. Esto es cierto, pues. Ese mundo diferente ha cambiado esa perspectiva. Por lo tanto, ahí está el detalle. Eso sí es correcto. En cambio, la B no. Decir que han influido es una cosa y decir que otra que nos han impactado con intensidad es muy distinto. ¿Ok? Entonces, ¿los cuentos orientales son moralizadores? A ver, en el texto dice la moral, pero no indica de que el mensaje sea moralizador, o sea, que quiera convivir. Tiene una moral distinta quizá, pero no sabemos si es moralizadores. Profe, pero sí son moralizadores, es que no está en el texto. Esta información... Ah, no, perdón. Claro, no está en el texto, es incompatible. Luego, en todos los cuentos se reconoce fácilmente su origen. En todos, no lo sé. No podemos generalizar, no sabemos si va a ser así. ¿Te das cuenta? Entonces, el mundo lejano y distinto reflejado en los cuentos orientales ha llegado con intensidad a los occidentales. Claro, eso sí es cierto. La clave sería casa, casita. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben por qué la confusión? Porque hay muchos términos del texto. Al estar tan bien parafraseados con el texto, pareciese que todos tuviesen verdad y tú no sabes distinguir. Pero recuerda, analiza el parafraseo que te dan acá, o en todo caso, la tergiversación, porque hay tergiversación, hay bastante tergiversación. Eso se ve en la parte de aseveración expuesta, así se llama ese capítulo, en el cual observamos que muchas veces las respuestas que vienen con respecto al texto están dichas de otra forma, de otra manera. Y una de las maneras de mejor entender la respuesta es que la respuesta en sí, la que estás buscando, está muchas veces parafraseada en el texto, dicho de otra forma, de otra manera. Y el resto lo que hacen es tergiversar, usando términos del texto que parecen que fuera cierto, que fuera verdad en el texto, pero simplemente es una cuestión de perspectiva. A tu perspectiva parece que sea así, pero realmente no lo es. Luego, según el texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Otra vez, pregunta de compatibilidad. Perdón, chicos, acá que nos marcó un momento. Ya, a ver, acá. A ver, ¿cuáles son correctas? Uy, se me perdió el mouse. Ahí está. Estoy un poco ciego ya. A ver. Los nombres de sus personajes indican el origen oriental de algunos cuentos. Es que no es de algunos, es de todos. Su nombre ya lo distingue. A ver. El origen de los cuentos orientales se reflejan en las costumbres y formas de vivir que narran. Dice, el origen de los cuentos orientales se reflejan en el... Sí, es posible, es posible. Los mejores cuentos que existen han sido escritos por autores orientales. Los mejores cuentos. Lo que pasa es que en el texto no habla de que los mejores cuentos a nivel mundial hayan sido escritos por ellos. ¿Te das cuenta? Lo que refleja, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por eso se puede aún reconocer sin dificultad que en muchos de los cuentos que nos han maravillado de niños y que todavía leemos, y claro, o sea, date cuenta. Ya. Decir que los mejores cuentos que existen han sido escritos por autores orientales, eso no te está diciendo en el texto. No te está diciendo eso. Por ende, esta no puede ser. Ahora,
decir, los nombres de personajes indican el origen oriental de algunos cuentos. Dice de algunos. Es que no son de algunos. Si dice de algunos son pocos. Parece que no fueran contados unos cuantos. No da la idea de que realmente sean varios. Esa es otra idea. No podía marcar esta. En cambio, el origen de los cuentos orientales se reflejan en las costumbres y formas. Sí, pues eso es lo que están dando a entender en el texto. Esta sería mi clave. La 2, es decir, la alternativa número o por letra B. Solo 2. Reitero, repito, tienes que tener mucho cuidado en el examen. Las respuestas están parafraseadas. Tienes que saber distinguir. Analiza bien. Marca con propiedad. Luego, acá. Ahora vamos a ver. Vamos a checar un poquito. Ahí está. Listo. Dice, los antiguos biólogos, ya acá habla de estos. Antiguos biólogos. Se presenta de frente a la persona. Y autores médicos griegos nunca, y acá hay un cuidado, este es un cuantificador. ¿Qué son cuantificadores? Esas palabras nunca, siempre, nadie, todos, esas palabras son importantes porque te permiten indicar si una información se está totalizando o se está especificando. Es importantísimo. Para el autor, estos antiguos biólogos y autores médicos griegos, estos autores, nunca habían considerado la fisiología del cuerpo humano en términos específicamente químicos. Entonces, nunca tuvieron la consideración, ¿sí? ¿Sí? De la fisiología del cuerpo humano en términos específicamente químicos. Entonces, en términos químicos, jamás se vio esto, netamente. O sea, el cuerpo humano visto desde el punto de vista químico. Las enfermedades no se atribuían a entidades externas que invadían el cuerpo. Ya, mira, no se atribuían. O sea, cuando dice que no, ¿qué te está indicando? Que no se correspondían con una cuestión externa, sino, conector de contraste y aclarativo en este caso, sino a desarreglos internos de la proporción de los cuatro humores. Acá habla del origen de lo que consideraron los griegos como el origen de las enfermedades. Desarreglos internos en la proporción de los 4 humores. Ya. El sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Sustancias específicamente biológicas. Ya. ¿Te das cuenta? Entonces ellos pensaban que era esto el origen de las enfermedades. Esos desarreglos. Anteriormente, en tiempos de Hipócrates, se sostenía, se afirmaba, se decía que el cuerpo humano poseía el poder de restaurar el equilibrio de los humores perturbados. O sea, el propio cuerpo podía restaurar, ¿cierto?, el equilibrio. Ese dato nos están dando. Por lo que los pacientes no eran molestados con medicamentos. Ya, mira, entonces por eso no eran tal cual. Más en la época de Galeno, no dice el pero, más en la época de Galeno se había generalizado, o sea, de que más, acá me causa suspicacia, esto no sé si será con tilde, vamos a ver si es cierto. Más en la época de Galeno se había generalizado la práctica de tratar de restaurar el equilibrio humoral con medicinas y dado... ahí más está mal usado entonces. Bueno, a menos que es un error de digitación, se puede aceptar, pero en un examen de comprensión, el que tenga la tilde o no la tenga la tilde determina muchas cosas. Si llevara tilde como lo que aprecio, es un adverbio de cantidad. Si no, entonces es un conector de contraste, porque yo puedo empezar por el pero. Recuerda que el más sin tilde es sinónimo de pero. A ver. Pero en la época de Galeno se había generalizado la práctica de tratar de restaurar el equilibrio humoral con medicinas, cosa que no pasaba en la época de Hipócrates. Por eso considero que debería ir ahí sin tilde. Y dado que, y puesto que, acá hay otro conector. Y en consecuencia, y dado que, disculpe chicos, los humores se consideraban esencialmente como sustancias orgánicas, tales medicinas eran de origen vegetal o animal. Ya. Entonces, estaba ligado a esa relación.
Muy pocas, acá hay una información especificante, muy pocas de estas medicinas derivaban de fuentes minerales, o sea, no estaba basado en ningún tipo de mineral, ya que los filósofos griegos no estaban muy interesados en las sustancias químicas y sus propiedades. Profe, pero ¿por qué dicen los filósofos griegos? Porque ellos fueron los que, digamos, de una manera u otra marcaban la pauta en esa época. Y eran como que los sabios que había que consultar, ¿no? Y estaban muy interesados en las sustancias químicas y sus propiedades. O sea, no analizaban. En el siglo XV, Paracelso, mira, acá hay otro, ya hemos pasado el tiempo de Hipócrates, ya pasamos por Galeno, ¿ok? Ahora estamos en Paracelso. En el siglo XV, Paracelso, médico suizo, trató de dar a luz una nueva ciencia de química médica o iatroquímica, como se denominaba, uniendo para ello la medicina con la alquimia. Ah, mira, para esos tiempos. Paracelso definía la alquimia, cuando dice definía, la especificaba, la explicaba. Pero chicos, vamos a borrar esta parte, que el pulso me falló. Pulso un poquito bravo. A ver. Espérense. Ya. Ya está. Paracelso definía la alquimia como la ciencia de la transformación. Ya, así la definía. ¿Ok? Ciencia, transformación. Perfecto. De los metales brutos en los productos acabados útiles a la humanidad. ¿Ya? Se trataba de una definición que englobaba las artes químicas y bioquímicas. Ya, eso es lo que hacía. Mira, se trataba de una definición que englobaba, eso hacía. El fundidor que transformaba los minerales en metales era un alquimista, sí, pues. Así como, tal cual, también lo eran el cocinero, el panadero, que preparaban alimentos a partir de la carne y el grano, obviamente, ¿no? El propio Paracelso, o sea, él mismo, preparaba medicinas a partir de sustancias naturales, fuesen minerales o plantas, ya que según su definición, tanto el boticario como el médico eran alquimistas. Mira, ¿qué tal la analogía? Ya, eso refería. ¿Quién creía? El señor Paracelso, que los alquimistas, que los minerales, creía con los alquimistas que los minerales crecían y se desarrollaban bajo tierra, así como el hombre en el laboratorio. Mira, eso pensaban los alquimistas, estamos en esa época, pues. Podía imitar artificialmente lo que ocurría naturalmente bajo la superficie de la tierra. Ya, o sea, podía hacer eso. Personalmente sostenía que todas las sustancias estaban vivas y rechazó la idea de que la salud del cuerpo estaba determinada por 4 humores. Entonces, Paracelso, ¿ok? Para Paracelso, ¿no? Para este juego de palabras, ¿qué ocurría? Todo estaba determinado ya por, obviamente, la alquimia, ¿no? La alquimia. Y por eso rechazaba la teoría de los humores, esa propuesta griega, ¿no? Ok. El tema central del texto anterior es... Bien, muchachos, a ver, dice... El tema central del texto anterior es... Recuerda, el tema central es una especificación sobre un tópico, es una especificación sobre un asunto que están tratando, algo específicamente. A ver, la evolución de la medicina... Evolución es cambio, ¿no? Pero está hablando de cómo ha ido modificándose, sobre todo el hecho de cómo se consideraba a la enfermedad, ¿no? A ver, acá está. Consideraban la fisiología, habían considerado la fisiología del cuerpo humano en términos específicamente químicos, o sea, no lo habían especificado así nunca. O sea, nunca habían tomado en cuenta la química como parte del estudio fisiológico del cuerpo, ¿ok? Lo atribuían a cualquier otra situación. A ver. Vamos a ver acá. La evolución de la medicina, la visión médica de los griegos, es que no solamente se quedó en los griegos, ¿ya? La crítica de la visión médica de Paracelso, nadie está criticando a Paracelso. El aporte de Paracelso a la medicina, pero el aporte, eso es la parte final. Porque el texto no está discurriendo todo principalmente de Paracelso, es toda una evolución de la perspectiva. Las carencias médicas de Galeno e Hipócrates.
Pero solamente hablaría de eso, nada más. ¿Te das cuenta? Entonces, decide el apodo, es cierto, el propio Paracelso definía la alquimia, ¿no? Podía imitar más, o sea, podía imitar artificialmente lo que podía naturalmente bajo la superficie de la tierra. Personalmente sostenía que todas las sustancias estaban vivas y rechazó la idea de que la salud del cuerpo estaba, o sea, contradijo la época anterior. Entonces, si yo digo, a ver, para acá, vamos a corroborar, yo no he dicho que sea la clave, por si acaso. A ver, crítica de la visión médica de Paracelso, no está haciendo una crítica. Otro, las gerencias médicas de Galeno y Hipócrates, menos. La visión médica de los griegos, decir la visión, ¿cierto? Solamente se basa en ellos, nada más. Ahora, Paracelso también, dice, Paracelso médico suizo, no es griego. No puedo solamente decir eso. Ya. Entonces, acá hay un detalle. Me queda la evolución de la medicina, que es un punto, o el aporte de Paracelso a la medicina. Es que ya, ¿cuál sería? ¿Cuál sería mucho más exacto, mucho más específico? ¿Cuál sería? No te confundas con la idea principal. ¿Qué es lo más importante que nos están hablando? Lo más importante nos están hablando de Paracelso. Claro, la IP da esa idea. ¿Te das cuenta? De Paracelso, ¿qué han dicho? Todo lo que contradijo a lo anterior. Entonces, esa es la idea principal. Pero si hablamos del tema central, el aporte de Paracelso a la medicina, tal vez. La evolución de la medicina, si dice evolución, ¿qué significa evolución? ¿Se dan cuenta? Y ahí el punto. Si yo digo el aporte de Paracelso a la medicina, solamente esto estaría tratándose en el texto, pero hemos hablado qué ha pasado desde la época de Hipócrates, qué pasó con Galeno, luego con el aporte último de Paracelso, pero no es el tema en sí. El tópico no es en sí eso, entonces. De que pueda ser uno de los... Está al inicio, obviamente, el hecho de que hayan usado otras perspectivas para poder tratar la medicina, pero es otro aspecto. La clave sería la A, evolución de la medicina en el sentido netamente del que están hablando en el texto, pues. ¿Cómo ha evolucionado la medicina? Tal cual. Luego, porque habla de una etapa y otra y otra, y además, obviamente, no solamente estamos enfocándonos en Paracelso, solo en él no. De que fue un aporte importantísimo cuando apareció, eso es otro detalle. A ver, según el texto, los griegos, a ver, ¿qué pasó? Los griegos no tenían una visión química de la medicina, sí la tenían, solo que no la practicaban solamente algunos. Es más, luego aparece Galeno y que sí la tuvo, ¿no? Hipócrates se enfocó netamente en el punto de los humores. Para los griegos el desequilibrio moral era causa de las enfermedades. Pues sí, eso es correcto, según lo que estamos leyendo, sí. Paracelso elaboraba sus medicinas a partir de productos naturales también. Pero hay un detalle acá. Dice, elaboraba sus medicinas a partir de productos naturales. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿No? Creía en los alquimistas, a ver, preparaba medicinas a partir de sustancias naturales, fuesen minerales o plantas. O sea, eso es cierto. Elaboraba sus medicinas a partir de productos, dice acá, de productos naturales. ¿Qué dice acá? Sustancias naturales. Una cosa muy distinta es hablar de una sustancia y otra muy diferente es hablar de un producto. Producto es algo elaborado, ya hecho, ya finiquitado. La sustancia está en sustancia. Te puede había truquito, pues. Tienes que tener mucho ojo y te confunde. Mira, una simple palabra apareció y te confundió. Profe, tiene razón. Es que yo sé leído naturales, sí, pero tú sabes por qué volví al texto. Porque yo al leerlo me di cuenta de que si Paracelso preparaba medicinas a partir de sustancias naturales. ¿Dónde dice productos naturales? ¿Dónde? Repito, el producto es algo elaborado, la sustancia no lo es. La clave sería, ¿sí? Decir que no tenía, sí tenía, solamente que recién apareció con otro personaje. Solo dos. Luego. Mira. Dice por acá. A ver.
Bien, chicos, entonces ahora pasemos a este otro texto. Ya. A ver, hasta ahí entendible, ¿no? Ya. Luego ya vamos a entrar a otros ejercicios para poder también tener diversidad y no enfocarnos en una forma. Pero si te has dado cuenta, ¿no? Te voy a dar una pequeña indicación acá, ¿dónde está? Ya. A ver, ¿qué afirmación es correcta? Pregunta de compatibilidad. Según el texto, ¿cuáles de esas afirmaciones son correctas? O sea, ¿cuál es verdadera? Compatibilidad. El tema central. Las preguntas pueden ser por el tema central o la idea principal en este caso también. Según el texto, acá hay que tomar en cuenta que puede haber otra pregunta de compatibilidad. Hay gran cantidad de preguntas de compatibilidad. Esa es una compatibilidad que es inferida, por ejemplo. Claro. Sí. Porque puede ser o literal o deducida, no hay problema. Vamos ahora por acá, ¿ya? A ver, dice, una tesis históricamente inexacta, o sea, no es precisa, y desgraciadamente popularizada, o sea, ya, mira, cuando dice una tesis es una afirmación, ¿ya? Históricamente, ahora la califican de inexacta y desgraciadamente popularizada. Y dice desgraciadamente, obviamente, porque debe tener alguna consecuencia negativa, nefasta. Popularizar en nuestros textos escolares es aquella que sostiene que el moribundo y febricitante Huayna Cápac dividió el imperio entre sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar. O sea, esa información, ¿cierto? Que el moribundo en cuestión había hecho tal situación, era falso. ¿Ya? Señalando al primero, Atahualpa, las comarcas quiteñas, y al segundo, la mayor extensión del imperio, o sea, a Huáscar, la mayor extensión del imperio. ¿Listo? Perfecto. Ahora, desde las tierras de los Cañaris hasta las lejanas tierras de los araucanos. Perfecto. Esto actualmente es territorio chileno, ¿no? Imagínense. Luego, es un dato. Esta tesis vuelve a hablar, a marcar esto, esta afirmación, ¿cierto? Tan venida, digamos, tan desubicada, según el texto, porque es inexacta y desgraciadamente popularizada, de que una capa cada dividió el imperio. Además de falsa, o sea, mira, además de falsa, ya la califica el autor falsa, recontra falsa, deformaría la interpretación histórica del régimen unificador de Huayna Cápac. Huayna Cápac que era de régimen unificante. Resultaría así, absurdamente, un monarca negligente e imprevisor. Y Huáscar, inca, cruel, ambicioso e impulsivo, que pretendió para sí la parte de su hermano Atahualpa. Claro, es que eso es la tesis que se afirma, ¿no? Reconoce. Esta ingrata tesis, o sea, esta ingrata afirmación, otra vez la califica así, terrible, ¿cierto? Porque Huayna Cápac era de régimen unificador, recogida incidentalmente por los primeros cronistas Agustín de Zárate y López de Gomara, fue popularizada por nuestro compatriota el mestizo Garcilaso de la Vega. Por eso, humilde parecer, Guamán Poma de Ayala, a mi gusto, tiene mucha más credibilidad, y a mi estudio, mucha más credibilidad que el propio Garcilaso, de una u otra forma para mí. Diferentes estudios lo corroboran. ¿Ok? Ok. Sí, ya, entonces, incidentalmente, o sea, por incidencia, o sea, una cuestión netamente improvista, ¿no? De la nada salió esa información. Popularizada, generalizada, ¿no? Por el señor en cuestión, que es el señor Garcilaso de la Vega, ¿no? Por él. Ahí está. Él lo popularizó. Digamos que lo hizo viral, ya para que me entiendas. Dándole toda la apariencia, dice toda la apariencia, o sea, no es que lo tenga realmente, la apariencia aparentaba esto, de verdad histórica, al extremo de que este error se sigue manteniendo en los propios textos escolares y, lo que es más grave, a los aprobados oficialmente.
O sea, lo que asevera el Inca Garcilaso no tiene crédito, no hay valía para esto. Está diciendo sobre esta tesis, ¿no? Ahora, la verdad es que, acá está, la verdad, eso es lo que tú quisieras, y que te diga, hijito, ella, y no puedes, Dios mío. La verdad es que Huayna Cápac no dividió el imperio, la verdad. El supuesto idilio del Inca, del sueño, idilio o también obviamente aventura amorosa con una princesa quiteña, es un artificio que probablemente surgió para justificar la rebelión del príncipe Atahualpa, ¿no? Se sabe por numerosos testimonios que el conquistador de las comarcas de Quito fue el gran Tupac Yupanqui y no Huayna Cápac. O sea, el conquistador realmente, quien llegó a esos lares y quien los conquistó, ¿cierto? Fue Tupac Yupanqui. Entonces ya no fue Huayna Cápac, ¿no? ¿Cómo se pretende afirmar erróneamente? Se tratan de decir eso. Por otro lado, se ha tratado de vincular la filiación materna de Atahualpa a este supuesto romance de Huayna Cápac. Ya, la filiación materna. Mira, claro. Lo que también es falso, como lo ha demostrado ella Dunbar Temple en un estudio turístico titulado Atahualpa Cusqueño. Mira, interesante título. Además de las pruebas expuestas, desvirtúan o sea, profe, como que realmente no, pues parece que no fue realmente una madre quiteña. Además de las pruebas expuestas, desvirtúan la tesis divisionista del imperio. Ya, mira. Además de las pruebas expuestas, desvirtúan la tesis, o sea, y la modifican, alteran, divisionista del imperio. Los autorizados testimonios de Sarmiento de Gamboa, Cabello de Balboa, Martín de Moura y el tardío Bernabé Cobo, quienes en sus minuciosas informaciones no traen relación alguna sobre esta división política, o sea, no traen relación alguna, o sea, no se vincula de ninguna forma. Y al contrario, refieren que el Inca moribundo, por razones que se desconocen, cambiando de parecer, señaló a Ninan Cuyochi, ¿no? O Nina Ikuchi, ¿no? Como nuevo sucesor del reino, aunque a su muerte inesperada recayó siempre el destino del imperio en Huáscar, que había sido el primer electo. Mira, o sea, la aclaración está ahí. Esta actitud de... Perdón, se me fue el pulso, disculpen chicos un ratito. Esta actitud, o sea, esta acción, este hecho de Huayna Cápac confirma de manera indubitable, o sea, sin lugar a dudas, su pensamiento político sobre la necesidad de mantener unido el gran imperio de las 4 regiones. Entonces él lo que buscaba es la unificación. Sería entonces bobo pensar de que Huayna Cápac realmente quería dividir el imperio. Se das cuenta que muchas veces la historia no es la que realmente se cuenta en los libros. Bueno, para que lo tomes en cuenta. Veamos por acá. A ver. Según el texto, ¿Huayna Cápac buscaba mantener unido el imperio de los incas? Sí. Sí. Verdadero. Tupac Yupanqui conquistó las comarcas. Sí. ¿Es falso que Huayna Cápac dividiera el imperio incaico? Es falso, pues. ¿Cuáles son falsas? Ninguna. Es falso que, claro, él no quería dividir el imperio incaico. Obvio. Así es. Así es. Tupac Yupanqui justamente fue quien recayó, por si acaso, ese hecho de acá. Se sabe de numerosos testimonios de las comarcas de Quito que fue y no Huayna Cápac, como pretende informar quien conquistó y las partes iqueteñas. Ya. O sea, son falsas, ninguna es falsa. Clave enano. Acá, por ejemplo, en esta parte del examen, te has dado cuenta, no han marcado. Me imagino no han marcado por el tiempo y por la extensión del texto y han pasado por alto el texto. Me imagino. Por eso siempre la técnica de lectura tiene que primar. ¿Sí, chicos? Ahora, luego dice acá.
El autor del texto anterior pretende centralmente, yo creo que aclarar, ¿no? Esto justamente con respecto a Huayna Cápac. Desenmascarar a Garcilaso, defender la tesis de Ella Tumbar Temple, analizar las crónicas de Zárate y Comuara, descalificar la tesis que sostiene una supuesta división del imperio incaico por parte, sí, pues, eso. Informarnos sobre las tesis de no, ni hablar, clave de dedo. Al ojo, ¿ah? Al ojo. ¿Te das cuenta? Ya. Y luego, el título más adecuado para el texto anterior es, cuando te hablan del título, ¿qué es un título? Recuerda que el título es el nombre que mejor recibe el texto. Es una frase nominal que va a tomar en cuenta el tema central y lo más trascendente que el autor trata de decir. Huayna Cápac y el fin del imperio incaico, no. Huáscar de Atahualpa, no. El fin de Tahuantinsuyo, menos. La verdad sobre Tahuantinsuyo, menos. La falsa división del imperio, sí. La falsa división. Al ojo, enano. ¿Te has dado cuenta que ha sido mucho más fácil si entendemos el texto? Y el texto no ha sido complejo, no ha sido distinto. De que hay que leerlo, es obvio. Pero no puedes desanimarte a marcar porque es extenso. Te digo quizás por el tiempo, ahí sí, pero no solamente porque sea extenso, no puedes hacer eso. Ahora, bien. Vamos a dejar un momento acá, esta parte de texto, acá lo vamos a quedar, para pasar a otra parte de ejercicio. O sea, vamos a dejar un momento esto. A ver, eliminación de oraciones. A ver, acá. ¿Ok? Antes de esto voy a tomar nota de qué texto falta leer, cosa que volvamos a desarrollar, ¿ya? Cuando sigamos con la resolución, porque este video va a tener esta primera parte y una segunda parte. Chiquito, porque si lo hago de golpe me va a dar un calambre al cerebro también. Espérate un ratito. Listo, ya lo noté. Ahora sí vamos a las oraciones eliminadas. ¿Qué pasa en una oración eliminada? También llamada como supresión de oraciones o información prescindible. Ya, ¿qué hago? Acá sí nos propone un grupo de ideas, de oraciones, de las cuales algunas o alguna es innecesaria, es inútil al texto. O sea, si tú articulas estas ideas, las ideas que vas a articular forman un texto, pero hay una que no sería parte de ese texto. Déjame ver si en algún momento llega... Ahí está. Estoy viendo que acá tu examen tiene la característica de traer para eliminar dos alternativas o dos oraciones. Repito, pero no siempre tiene que eliminarse las dos si te dan por clave dos. Por algunos, es que lo que pasa es que yo he escuchado antes, y lo he escuchado colegas, profesores y alumnos, decir que, ya, si tienes una que tiene los dos unidos, esa es la clave. No siempre, porque puede ser que una prevalezca y la otra no. Sencillo, ya. Ahora, recuerda que hay tipos de elementos para poder eliminar. La redundancia, cuando se repite la misma idea en otra oración. Se elimina. ¿Cuáles se eliminan? Las que tienen menor carga las que contiene el otro. La que tiene menor carga informativa. Esa se elimina. Se elimina cuando una oración ya incluye a otras también en sí. Esa oración debe eliminarse. Poco a poco vamos a desarrollar eso. También la contradicción, inatingencia, inconexión temática, digresión. Eso lo vamos a verlo ahora con las preguntas. Vamos a ver qué tipo de preguntas te vienen. A ver, por ejemplo acá. Dice, dentro de la prensa infantil ocupa un lugar destacado los cómics. Mira, habla de la prensa infantil. Primero determina el eje temático. ¿De qué está hablando? Ya, habla de los cómics. En las últimas décadas están sumamente influenciados por los héroes televisivos. O sea, pero hay un... A ver. En las últimas décadas están sumamente influenciados por los héroes televisivos. Ya. Pero acá dice televisivos. Pero los cómics no son televisivos. Son justamente ellos. ¿Quiénes son ellos? Los cómics. Los que contribuyen al ascendente prestigio de este medio, claro, la prensa infantil, en la vida de los niños y jóvenes. Así, el avance y el mejor de los métodos psicológicos se hace más sofisticado en este tiempo, absorbiendo su concentración de manera religiosa, de manera peligrosa. Ya. Entonces, ¿de qué nos están hablando? De los cómics, ¿cierto?
Ahora, en tal sentido, ¿cuál debo eliminar y por qué? Entonces, tomando en cuenta lo siguiente, están hablando de los cómics, pero hay una que no habla del cómic acá, los héroes televisivos. Si son cómicos, si son cómics, no son televisivos, son historietas. Estamos hablando de texto impreso. Eso es otra cosa, es otro elemento, es otra situación. Entonces, habría que revisar tal perspectiva, es otra perspectiva. Bien, entonces ahí evaluemos bien esta parte. Tengamos cuenta de eso. Entonces, y luego menciona, absorbiendo su concentración a veces de forma peligrosa. No sé si eso se complementa con la 5. Cuando habla de, yo también me desconcerté con dice, así, el avance y el mejor de los métodos psicológicos se hace más sofisticado en este medio, absorbiendo su concentración. Ahí está. A veces de forma peligrosa. Ahí está justamente ese método psicológico, que es la concentración. ¿Te das cuenta? Por ende, eliminamos la 2 porque la 2 nos habla de un tema televisivo que nada tiene que ver con el cómic, que es impreso. A ver. 14. De todos los estudios mediante los cuales adquieren los hombres ciudadanía en la comunidad intelectual, o sea, claro, quienes se hacen notar, ¿no? Ninguno es tan indispensable como el estudio del pasado. Ya. Adquieren los hombres ciudadanía en la comunidad intelectual. Estudia el pasado, pues, qué es lo que hizo, qué es lo que no hizo, sus orígenes. A ver. La historia es la narración de acontecimientos pasados dichos en memoria. Es la historia. No, cuando una persona quiere conocer cómo es esta. Eso es la historia, son cosas distintas. Saber cómo se desarrolló el mundo, trabar conocimiento con lo grande de otros tiempos, con costumbres y creencias que difieren mucho de las nuestras, son cosas indispensables para tener conciencia de nuestra situación, cierto. Pero pero esa es historia, no habla de la persona en sí. ¿Te das cuenta? Dice, de todos los estudios mediante los cuales adquieren los hombres ciudadanía de la comunidad intelectual, dice intelectual, ninguno es tan indispensable como el que estudia el pasado. O sea, la una es muy genérica. Vamos a ver si hay otra, ¿ya? Como la historia no solo es valiosa para el historiador. Todo hombre debe ser capaz de entregarse a un examen contemplativo de la vida humana. A ver. Es que la 4 y la 5 estarían unidas, ¿no? Dice, saber cómo se desarrolla el mundo, trabar conocimiento de los grandes, del conocimiento con lo grande de otros tiempos, con costumbres y creencias que difieren mucho de las nuestras, son cosas indispensables para tener conciencia de nuestra situación. Ya, ahí está hablando un punto histórico, pero la historia no es solo valiosa para el historiador. Todo hombre debe ser capaz de entregarse a un examen contemplativo. Lo que pasa es que 4 y 5 están unidas porque una requiere del otro. Para entender conciencia, pero la historia no es solo valiosa para el historiador, porque habla de valor, otro es del estudio. Y la 4 y la 5 se unen, pero la 1 es prescindible. De todos los mediante los cuales yo puedo empezar tranquilamente en la 2. Y es porque está desarrollando el hecho de conocer la historia, el concepto de historia. ¿Te das cuenta? Y la 4 y la 5 es como una aclaración de la 3. Trabar conocimiento de con lo grande de otros tiempos, con costumbres y creencias que difieren mucho de las nuestras, son cosas indispensables para tener conciencia de nuestra situación, ¿no? Pero la historia no es solo valiosa para el historiador. Todo hombre debe ser capaz de entregarse a un examen contemplativo de la vida humana. Pero la 5... ¿Se han dado cuenta? La 5 dice, todo hombre debe ser capaz de entregarse a un examen contemplativo de la vida humana. Ah, es que acá hay un detalle. Cuando dice, todo hombre debe ser capaz de entregarse a un examen, porque solamente no va a ser valioso para el historiador, sino para todo. Por eso lo complemento. Pues sí. Ahora, a menos que contradiga, la contradicción también no se acepta, ¿no?
A ver, la situación, pero la historia no es solo valiosa para el historiador, aunque en la 4 dice de nuestra situación. Y cuando dice nuestra situación, habla de manera personal. Claro, y ahí sería la 5, pero la historia no es solo valiosa para el historiador. Eso está bien, es un conector de contraste acá. Pero en el texto no habla del historiador en sí. ¿Te das cuenta? Ahora, falta que esté en la 1. De todos los estudios mediante los cuales adquieren los hombres ciudadanía de la comunidad intelectual, hombres adquieren, o sea, tienen los hombres ciudadanía en la comunidad intelectual, ninguno es tan indispensable como el estudio del pasado. Y ese sería un preámbulo de la 2, si lo tomamos así. Porque, a ver, acá hay un preámbulo que puede tomarse en cuenta, pero la 4, por eso me imagino que han marcado la 14 porque está más compleja. Pero la historia no es valiosa no es solo valioso para la historia, eso ya lo sabemos, pero acá hay un conector de contraste. Y luego dice, nuestra situación, pero ¿qué tiene que ver el historiador? Si está hablando de nuestra situación. Todo hombre debe ser capaz de entregarse a un examen contemplativo de la vida humana. Eso complementaría la 3. Y ahí la razón de por qué netamente se debe ir a 4. La historia porque dice acá que sea una cuestión de netamente el historiador. Netamente. Lo sugieren en la 4, pero lo sugieren de una forma inexacta. Este debe irse, ¿eh? Luego, a ver. El llamado principio de economía fue formulado por Guillermo de Ockham, ¿ya? Se acostumbra a formularlo, este principio, con la expresión entia non multiplicanda praeter necessitatem. La expresión latina con la que se formula puede traducirse como los lentes no deben multiplicarse sin necesidad, sin necesidad. Según este principio, la ciencia ha de admitir solo la existencia de aquellas entidades que son imprescindibles para explicar los hechos o fenómenos. Este principio ha sido asumido por el positivismo, pero habla de la explicación. Habla de la explicación del llamado principio el principio de economía. Mientras que la mayoría están hablando del principio de economía, cómo se desarrolla acá. ¿Quiénes lo asumieron? Es una característica muy específica. Debe irse la 5. La 5 debe irse acá. La 2 y la 3 no. ¿Por qué? ¿Por qué la 2 y la 3 no? ¿Por qué la explicación del término? ¿Te das cuenta? Según este principio, primero se acostumbra a formular una... Está bien, explica justamente lo que es el principio de economía. Dice, este principio ha sido asumido, pero es asumido por el científico. Es otro punto, no está explicándote. Clave casa. Sigamos. A ver, acá. Bien, chicos, dice... Los abortos espontáneos pueden ser causados por una enfermedad general de la mujer o por anomalías uterinas o del propio embrión. Ya. Está hablando de los abortos espontáneos y dice, pueden ser causados. Acá, el detalle está entonces que nos está hablando de las causas posibles de este aborto. Perfecto. Vamos a aquí dice la 2. Los abortos provocados, que ya son otros, pueden ser terapéuticos cuando peligra la madre o voluntarios. A ver. Dice, la 2 menciona, los abortos provocados pueden ser terapéuticos. Claro, porque se induce, ¿cierto? Cuando peligra la madre o voluntarios también. Claro. O sea, como deseen, ¿no? O voluntario cuando peligra la madre. Ya entendí. Esos son, netamente ahora habla acá, en la 2, de los abortos provocados. Ok. Ahora, las complicaciones con los abortos se dan cuando son clandestinos. Ya, ahí habla ahora de las complicaciones. ¿Ya? Ok. Ya. Acá habla de las complicaciones de los abortos. Ya, vamos a ver acá, complicaciones de los abortos. Mientras que en la 1 hablaba, sí, cuáles pueden ser causados por qué un aborto. Acá hablan de que pueden ser los que son provocados. Primero son espontáneos, estos son provocados. Otro, frente al aborto existen posturas legales que van desde la criminalización a ultranza hasta las que propugnan su discriminación. Ya. A ver, aborto, ahora habla del tema aborto en general. Posturas legales.
que van desde su criminalizar el aborto a ultranza, o sea, que no lo es, pero que es un crimen, sí o sí, hasta las que propugnan su desincriminación, o sea, que no sean criminados, o sea, que no sean discriminados. Perdón, que no sean considerados crimen, ya para otra forma. Entre ambas posturas existe el sistema de las indicaciones que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias. Ahora, ¿de qué nos habla el texto? Hay que ser bastante escuetos acá y directos. ¿Ok? Ok. A ver. Yo considero que nos habla del aborto en general. Ahora, al inicio, ¿no? Los abortos espontáneos pueden ser causados por una enfermedad general o por anomalías uterinas o del propio embrión. Ya. Los abortos provocados, primero es diferencia, ¿no? Pueden ser terapéuticos cuando la pérdida de la madre, en fin. Las complicaciones en los abortos se dan cuando son clandestinos. Ya, ese es otro punto. Habla de complicaciones. Una habla de causas y otra habla ahora de acá, netamente, de la criminalización. Frente al aborto existe, que es un tema que hemos hablado hace un instante en las otras oraciones, hay posturas, una que la criminaliza y otra que no la criminaliza. Entre ambas posturas, tanto la que criminaliza o no, ¿cierto? Existe el sistema de indicaciones que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias. Ahí está hablando de un punto específico. Entonces, yo ahí marcaría la 3. Mira, dice, entre ambas existe el sistema de las indicaciones, pero acá marcaron la D, por ejemplo, pero, o la E, no sé, no se nota bien. Pero si tú marcas eso, que se va a 4 y 5, en la 3 acaba. Pero es que tiene que ver las complicaciones, estamos dependiendo de las causas. Ese es el detalle, ¿no? Clave la C. (27) A ver, un libro se compone de una determinada cantidad de hojas. Ya, ok. El número de las hojas de un libro es impreciso. Ya. Las hojas tienen 2 páginas, anverso y reverso. Es otra cosa. Las hojas son impresas. Las hojas tienen diferentes tamaños y colores. Carlitos también lee un libro de cuentos. Pero las 6 no tiene nada que ver. Ahora. Habla de libros. Ahora, pero habla de libro. A ver, analicemos bien esto. Un libro se compone, habla de que lo componen, de una determinada cantidad de hojas. Ya, habla de cantidad de hojas. Perfecto. Dios mío, un ratito, chicos. Ya. El número de hojas de un libro es impreciso. Ya, la 1 y la 2 tiene correlación. ¿Ok? Las hojas tienen 2 páginas, anverso y reverso. Ahora habla de las hojas del libro. Las hojas son impresas, lógico. Las hojas tienen diferentes tamaños y colores. Ya, pero seguimos hablando ahora de las hojas, pero del libro. Ese es el detalle. Las hojas son impresas con respecto al libro. ¿Ok? Acá considero que hay un problema netamente del ejercicio. El ejercicio acá tiene un error. Dice, las hojas tienen diferentes tamaños y colores. Habla de las hojas, pero el núcleo es el libro, se compone de determinada cantidad de hojas. Cantidad. El número de hojas de un libro es impreciso. Sigue hablando de la cantidad. Las hojas tienen 2 páginas, anverso y reverso. Ahora habla de las hojas. Ahora habla de las hojas. Las hojas son impresas. Si dice que son 2 páginas, está hablando de una característica de la hoja en sí. Las hojas son impresas, obvio, para el libro. Entonces ahí retoma el capítulo del libro. Luego dice acá, las hojas tienen diferentes tamaños, pero habla de la hoja, de una característica propia, pero no que se corresponde con un libro. Carlitos lee también un libro de cuentos. Considero que acá hay una observación fuerte en el ejercicio.
Lo que pasa es que al querer hacer un ejercicio de oración eliminada, hay que mantener la coherencia y la cohesión textual. No simplemente puedo soltar un grupo de palabras y ya está, un grupo de frases que tienen un tema en común y ya está. No. Recuerden que hay una estructura general de redacción, hay una estructura de texto y la sustancia del ejercicio de oraciones eliminadas es componer o entender ese texto y ver la información que no es necesaria para ese texto. Acá en este caso hay ideas que son ambivalentes y que tienen una relación imprecisa con el texto. Si yo tendría que marcar una clave obligado, sería la 6, la E. Porque si me obligan a marcar una clave. Porque acá lo voy a colocar con un círculo, ¿ya? Para que lo entiendan. Ok. No lo voy a marcar como debe ser, sino aquí un círculo, ¿sí? ¿Por qué la 6? Porque habla de otra cosa muy dice, cuando Carlitos me habla de leer también un libro de cuentos, pero es otra cosa. No habla del libro como objeto. En cambio, el otro tiene los conceptos juntos, ¿no? De hojas, en fin. En fin. Bueno, si me obligaran a marcar una clave, si me obligaran, cosa que no creo que pueda ocurrir, marcaría la E. Pero bueno, hay una observación en ese ejercicio. No me parece coherente lo que me está escrito. Luego, ha quedado mucho tiempo delante de esta puerta de iglesia. O sea, he tenido ahí buen tiempo. Tendrá esta puerta de catedral 8 o 10 metros de alto y 5 de ancho. Ahora, ahí describe la puerta. La hicieron para que dejara pasar anchamente sus multitudes. Ya, obviamente sigue hablando de la puerta. El alerce tiene una barnizada que fraterniza con las piedras tristes, austeras y anchas de la catedral. Todo ya habla de cómo se ubica la locación, con las naves heladas, con las figuras dolorosas, con los altares. Ya. A ver. Dense cuenta lo siguiente. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De la puerta de catedral o de la puerta de iglesia? Acá describen a la puerta. El alerce tiene barnizada que fraterniza con las piedras tristes, austeras y anchas de la catedral toda. Pero la 5 es un elemento externo, ¿eh? Externo, un poquito amplio. A ver. El alerce tiene una barnizada que fraterniza con las piedras grandes. A ver. Primero, ¿qué es alerce? Tienes que saber qué es un alerce. En tal sentido, había que resolver qué es el alerce. Para esto por eso el vocabulario es importante. El alerce es un tipo de árbol. Quizás el autor quiere hacerlo metafóricamente, hablar de la puerta. Tiene una barnizada que fraterniza con las piedras tristes, austeras y anchas de la catedral toda. Pero para eso lo anterior también tiene que ser retórico. Y no pasa eso, porque la 1 está condicionada con la 2, porque la 2 no existe sin la 1. Tendrá esta puerta de catedral, habla de la puerta antes, pues, si no, no hay forma de que haya la referencia, pues, ¿no? No, la hicieron para dejar, ahora, pero la 4 y la 5, si habla así, y la 5 sigue a la 4, esa debe irse. Acá marcaron bien, si era dedo, ¿no? Pero repito, si fuera a leerse, siempre y cuando tal vez se pueda quedar si escribiese una forma retórica de escritura, pero como se dan cuenta, en las otras oraciones no hay tal situación. No hay ese tono o esa tonalidad retórica, ¿no? Esa no existe, no la aprecio, no la veo. Ya. A ver. Sigamos. Cada cierto tiempo algunas perturbaciones aparecen sobre el Sol. Generalmente en pares o en grandes grupos. O sea, de alguna otra forma aparece. Ya. A estas perturbaciones, de las que ya mencionaron en la 1, se les conoce como nombre de manchas solares. Así se le conoce. La mayoría de estas perturbaciones, sigue hablando de ellas, dura unos 20 días antes de desaparecer, ¿ya? Las manchas solares
pueden ser fuente de interferencias en nuestros sistemas satelitales y de comunicación, ¿ya? Algunas de ellas miden hasta 80.000 kilómetros de ancho y pueden ser observados a simple vista. Ya. Entonces, yo noto acá que sí, pues todas están hablando de, primero, de esas perturbaciones que aparecen en el Sol, luego especifican que son manchas solares, ¿ok? Luego hay una indicación sobre lo que son, ¿sí? Pero a una que se elimine así. Ahora, acá hay un detalle, ¿no? Acá hay un detalle. Las 5 dice, algunas de ellas miden hasta 80.000 kilómetros de ancho y pueden ser observados a simple vista. Sigue hablando de una especificación con respecto a las manchas solares. Ahora, ¿qué tan necesaria es para el texto? Porque en las 5 está dando una característica de la mancha solar, ¿cierto? Pero con respecto a la perturbación, generalmente en pares o dispares, esta perturbación se les conoce como manchas solares. Dura unos 20 días antes de desaparecer. Una característica, las manchas solares pueden ser fuente de interferencia entre sistemas satelitales de comunicación. O sea, habla de lo que concierne al espacio. Algunas de ellas miden 80.000 kilómetros de ancho y pueden ser observados a simple vista. O sea, habla de una característica tal cual de la mancha. Entonces, debería quedarse la 5, ¿sí o no? Ese es el detalle. Ahí va a mediar acá tu capacidad de análisis. ¿Te has dado cuenta, no? El detalle es que hablando de perturbaciones, algunas perturbaciones aparecen en el Sol, ¿sí? Es decir, lo que da cuenta de una alteración. Yo me fijo que en la 5 está dando una característica con respecto a las manchas solares, pero no se mantiene la temática, ¿cierto? Y lo que concierne a lo que pasa con el Sol en sí directamente. O sea, a lo que origina, lo que decanta, ¿no? Eso es muy diferente. Es una característica suelta. O sea, si yo quito la 5, de nada me afecta al texto. Yo tengo que darme cuenta de eso, que son 5 oraciones que justamente precisan un texto y que la eliminación de esta oración no va a afectar el discurrir del texto. Pero ¿qué pasa si yo la mantengo? Repito, es una simple característica, no me suma nada. No es algo trascendente con respecto a lo que se dijo antes, o algo que mantenga la hilación de esa idea. Algunas de ellas, incluso dice algunas, no son la mayoría. ¿Te das cuenta? Incluso es una especificación. Dice, algunas de ellas. ¿Cierto? Porque incluso la cual dice, interferencias en nuestros sistemas satelitales y de comunicación. Pero observar a simple vista es otro punto. No, debe irse la 5, ¿eh? Por si acaso. El eje temático, eso tienes que priorizar siempre, el eje temático. Otro. Primera letra, primera vocal del alfabeto español. Perfecto. También lo es de la mayoría de los alfabetos de las lenguas indoeuropeas. O sea, de la mayoría de los idiomas de este tipo, indoeuropeos, es el inicial. Al parecer se originó de un jeroglifo egipcio que representaba la cabeza del dios Apis. Sí, lo confirmo. Apis era un buey sagrado de los antiguos egipcios. Se tiene noticias que el primer hombre de esta era, Amón. La 5 debe irse de todas maneras. Pero yo también, miren, a mi punto de vista, yo también eliminaría la 4. Suficiente con decir que la cabeza Apis. No hace falta saber quién era Apis, porque están hablando del origen. Es un complemento, tal vez, sí, pero también puede ser intrascendente. Sin embargo, debe mantenerse por la estructura que está planteando quien propuso el examen, o en este caso la pregunta. En fin. Por esa razón, recaigo, también haga como la persona que marcó en la clave beso. Eso sí es estrepitoso. Ahora, en el siglo XVIII, la desgranadora de algodón revolucionó la producción agrícola norteamericana. Ya, la cambió.
esta desgranadora de algodón. En el mismo siglo, la cosechadora mecánica, a ver, revolucionó el cultivo de cereales. Ya. Las condiciones de trabajo de los esclavos se hicieron aún más penosas, pero habla de evolución tecnológica. Samuel Morse inventó el telégrafo eléctrico en 1877. Entre 1840 y 1805 se tendieron casi 500.000 de ferrocarril. A ver. Eh, Van a disculpar que haga esta aclaración. Sobre todo por todo el respeto que se merecen ustedes. Y no estoy hablando en contra de lo que van a estudiar, ni mucho menos. Pero hay un serio problema al momento de formular los ejercicios de oración eliminada. No están, si ustedes se dan cuenta, no está teniendo una coherencia y una cohesión textual tal cual. Yo eliminaría, solamente me quedaría con la 1 y con la 2. Así es sencillo. El resto es otra cosa, porque claro, están hablando de invenciones, pero el detalle está en que están hablando de invenciones con respecto a la cosecha. Claro, con respecto a la actividad agrícola. Es otra cosa. La cosechadora mecánica, deberían haber aparecido otros elementos que también contribuyeron al desarrollo agrícola, pero ponen a Morse como el telégrafo y los 550.000 kilómetros de ferrocarril, pero es otro punto. Es inexacto, es impreciso, no hay cohesión textual, no hay unidad temática. Sin embargo, ajustándonos a lo que ustedes les piden, entonces hay que hacer lo siguiente. Fíjense, y ahora estoy notando más o menos la mecánica de su examen para que entiendan. Fíjense en los temas genéricos, usan muchas generalidades, demasiadas. Y la única que no es una generalidad en este ejercicio, por lo menos, es la 3, porque el resto son hablar de forma muy genérica, no exacta. La clave era B. Eso. ¿Sí? Y es obvio sin ánimo de menospreciar, ni mucho menos, sino que lo están así. Y es más, la formulación de la pregunta está equivocada, porque acá, no sé si el examen es actual, chicos, por si acaso, desconozco. Yo noto acá la alternativa ninguna. Hasta donde yo sé, en los exámenes acá de varias universidades, como San Marcos o la Uni o Villarreal o cualquiera de estas, la clave ninguna ya no existe. No es parte de una forma de evaluación. Lo que se estipula es colocar distractores que sean muy útiles para poder saber el discernimiento del alumno. Se llega a ese punto. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Bueno, clave la B, beso. Acá. A ver. Para muchas personas inexpertas, el primer día de trabajo es traumático. Sí, pues, para muchas personas que no tienen experiencia laboral, el primer día resulta ser terrible, ¿no? Terrible, sí. Se presta mucho a la expresión, ¿no? ¿Por qué a mí? A ver. Entonces, empiezan sus labores con tanta expectativa como con inseguridad. Claro, porque no conocen. En ocasiones, el jefe es una persona comprensiva, otras es cierto. Pero eso habla del jefe. Su nerviosismo hace evidente al aumentar articular alguna palabra. Muestra su ansiedad. Miren, acá sí habla en primera persona. El personaje, la persona inexperta, que menciona en la 1, en la 2, en la 4 y en la 5. O sea, hay unidad temática ahí. Pero en la B, obviamente, habla del jefe. Eso sí está de más. ¿Sí? Bien, chicos, sigamos. 26. A ver. La literatura americana en lengua española aparece y se desarrolla desde la colonia. Ya. La literatura americana, no vais a pensar, me imagino, solamente a la literatura de Estados Unidos, no, América en general. La literatura americana en lengua española aparece y se desarrolla durante la colonia. Ya. La literatura colonial es mera imitación de la española. Ahora habla de la literatura colonial. Fíjate. Primero menciona acá
literatura americana. Ahora habla literatura colonial. Producida la independencia generaron nuevos vínculos literarios, ya, luego de esto. La literatura colonial sigue las pautas del culturalismo, primero, y del neoclasicismo. Ya, pero ahí vuelve a hablar del punto número 2, que es la colonial. Para los poetas de la colonia, el modelo de poesía culterana fue la de Luis de Góngora. Ya. Entonces, pero hay un detalle, ¿no? Pero acá hay que eliminar 2. Ya, eso lo propone las claves. Lamentablemente muchas veces las claves son ambiguas. Ya, acá vamos a ver lo siguiente. El eje temático primero habla de literatura americana, luego literatura colonial, ¿cierto? Ahora, luego dice literatura colonial sigue las pautas, porque sigue esta pauta. Ya, literatura colonial, sigue acá esta pauta. Luego, los poetas de la colonia, literatura colonial, porque eran los poetas de esa época, ¿no? Por la imitación. Por ese eje temático, tal vez. Pero sí se eliminaría la 1 y la 3. Porque la 3 es evidente, pues habla de otra generación, y la 1 no es tan necesaria en el texto. Sí, clave de... Está bien. Luego, 30. Esto hemos visto ya. Acá. Esto también, ¿no? Esto hemos visto. Acá. Arturo Prat es uno de los grandes idealistas de Chile. Ya. Prat para Chile, Grau para el Perú. Escribió una de las más brillantes epopeyas navales. Ya. Una muerte gloriosa le esperaba en las aguas frías de la Rada de Iquique. Ya. Perú y Bolivia ya estaban unidos. ¿Qué tiene que ver eso? Prat se casó el 5 de marzo de 1877. Él amaba extrañablemente a su mujer. Ya, toda la de Prat, salvo una, pues, que no la de Prat. La 4, pues. Tiene que ver, muy evidente ya, muy evidente, demasiado evidente. Uy, no puedo marcar. Perdón, chicos. Ahí está, enano. La 4. También hemos hablado de esto. A ver acá. Dentro de la filosofía hay grandes preocupaciones, ¿cierto? Varios. A ver. La primera preocupación es la del hombre, ¿ya? Una preocupación de las de tantas. Luego el universo, otra preocupación. Dentro de la preocupación por el universo están los seres materiales, ¿cierto? El universo celeste lleno de planetas, ya. El universo celeste lleno de planetas y constelaciones. Y apenas es una especificación del universo. Han debido pasar muchos años para que la filosofía entregue juicios que hoy parecen evidentes. Vuelve al punto de la filosofía. Ahora, entonces, yo elimino obviamente las 5. ¿Qué tiene que ver el universo ahí? Ni hablar. ¿Por qué? Porque todo está hablándote de los problemas filosóficos. Preocupación. Y acá obviamente habla de un punto con respecto a la filosofía, pero aquella de esas cuestiones o inseguridades que generaban. Clave entonces la E, enano. A ver, chicos, vamos a ver por acá. Ahí está. Pino es el nombre común que reciben las especies de coníferas del género Pinus. Ya. Son árboles resinosos. Ya. Sigue hablando del pino y su nombre. Ok. Presentan hojas características de aguja y persistentes que están dispuestas en haces de 3 o 5 acículas. Ya. Presentan inflorescencias masculinas que producen el polen y las piñas. Ya. Las piñas femeninas lignifican al madurar y producen las semillas. Habla de las características, ¿no? Pero hay un detalle acá. Lo que pasa es que hay una que no te habla del árbol. Te habla de las piñas solamente, que es otro aspecto. Mira, las piñas nacen en los pinos. Las 5 iban, se va.
porque habla de otra cosa. En cambio, el resto te describe el árbol, en cambio, eso te describe la piña, y femeninas todavía. O sea, me imagino que hay piñas femeninas, machos, no sé, masculinas, ¿no? Si hay femeninas, hay masculinas. ¿Ok? Presenta inflorescencias masculinas que producen el polen y las piñas. Ah, mira, esas inflorescencias son las, ya entendí. Pero acá las piñas femeninas significan al madurar, pero es otra cosa, lignifican al madurar y producen las semillas, pero eso es lo que producen ellas, las piñas como tales, no como parte del pino. Ok, acá uno más. Dice, la araña es un arácnido de 8 patas, perfecto. Generalmente es de espeso pelaje, mayormente. Hay arañas venenosas, sí. Las hembras son más grandes que los machos. Es de la especie de los arácnidos. Pero todo es descripción física. Salvo una que esta es una clasificación. La 5, claro. Porque mantiene el tema de las arañas, solamente que otro aspecto. Eso también tienes que darte cuenta. Acá hay una inconexión. No, perdón. Hay una divergencia. Hay una divergencia, una distorsión en el tema. Porque tú estás hablando del mismo tópico, que son las arañas, solamente que hay una que es diversa, que se diversifica, que se aleja de lo central, que son las características, y habla más de una clasificación. También otro criterio para resolver. Ten mucho cuidado, los ejercicios no se resuelven al azar, tienen que tener una mecánica, una forma, una manera, no se resuelven por resolver. Ya. Desde que el tiempo es tiempo, el hombre ha deseado volar, cierto. Con este objeto creó, con esa finalidad, infinitas formas de volar, cierto. El viento fuese fuerte o débil. Pero eso no tiene nada que ver, ¿por qué tiene que el viento? En nuestro siglo, sus sueños se hizo realidad. ¿De qué? De volar. Por el cielo surcan desde alas deltas hasta cierto. Clave 3, dedito, al ojo. El viento ya no tiene nada que ver. El niño estaba, a ver, acá dice. El niño estaba descalzo y pobremente vestido. O sea, muy miserablemente vestido, muchacho. Luego, en efecto, estaba sin zapatos y rotoso. Ya. El muchacho atravesó la calle y pidió una limosna. El hombre sacó de su bolsillo las monedas y se las dio. El chico las contó y fue a comprarse una. A ver, ¿cuál se va? Es que hay uno que ya te redunda, te dice lo mismo que se habló. Y es la 2, que es redundante. Ya se conoce esa información. Hay una redundancia ahí. Beso. Otro. El joven compró un anillo de oro para su novia. Ah, caray. Hay plata ahí. Ahí es, hija. Ahí es. Pidió al dependiente que se lo envolviera en papel dorado. Ya. Se encaminó a la casa de su novia. Ah, caray. Tomó un taxi a la casa de su prometida. Bueno, por ese camino, ¿no? Apenas llegó, le obsequió el regalo. Una música suave sonaba en la radio. Ah, ahí es otro aspecto, pues. Es otro aspecto, un aspecto distinto. Ya, porque dice, tomó un taxi a la casa de su prometida y se encaminó a la casa. Una cosa es encaminar. Encaminarse es que iba caminando. Y otra cosa es tomar la música. Pero si tú eliminas la 3 y se tomó un taxi a la casa de su prometida, apenas llegó, le obsequió un regalo. ¿Cómo saber si está caminando o si está yendo en taxi? ¿Cuál debe prevalecer? ¿La 3 o la 4? Ahí está la ambigüedad. Hay una pista. Yo creo que debe mantenerse la 4. ¿Saben por qué? Porque si una música sonaba sonaba en la radio, es porque iba en taxi. Entonces la idea de encaminarse ya no se empalme. Pero igual elimino la 6 porque es del ambiente del taxi, que no tiene nada que ver con lo que él está pasando. Entonces, la 3 y la 6 debe irse en ese aspecto. Para decir por qué, obviamente no puedo decir que esté encaminado, porque puede terminar 4 y 6. ¿Te das cuenta? Ya. Dice, los gatos fueron adorados como divinidades por los egipcios. Cierto, los creían dioses. Los gatos aparecen en las historias como enigmáticos. Ya, esa es otra característica. Algunos llegan a pensar que son seres extraterrestres, ¿ya? Lejos de esta afirmación, hay que reconocer que son muy hábiles. O sea, el anterior.
Solo se dejan acariciar cuando ellos lo desean. Los tigres también, no, pues, otro aspecto ya. No la de los gatos, no las características o peculiaridades de los gatos, que es lo que estamos teniendo. Bien, chicos, a ver, vamos a terminar esta primera parte del video acá, ¿ok? Lo voy a mandar inmediatamente al profesor para que lo pueda revisar, ya que yo debo ausentarme unos minutos, chicos, y por eso tengo que mandar la primera parte ahora. De ahí en otro momento seguimos con la siguiente parte de la resolución. Recuerden, vamos a trabajar la mayor cantidad de preguntas que le van a venir. Bien, muchachos, ya avanzamos textos sobre acción eliminada. Vamos a ver si vemos un poco más de plan de reacción que me parece que también les van a evaluar. Listo, nos vemos en un momento.